Hola, ¿qué tal amigos? En este video te quiero hablar del error de creerle al ego la visión sobre ti. Ok, miren, aquí pasa lo siguiente. ¿Han escuchado alguna vez esa vocecita mental que te dice cosas como te va a ir mal, tú no puedes hacer eso, vas a fallar en tal cosa y bla, 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 bla? Ya, esa famosa vocecita que algunos la describen como el síndrome del impostor y todo eso. Bueno, esa vocecita es del ego, ¿ya? Y el ego, el ego es un programa informático. El ego es un programa mental informático que funciona en tu mente, ¿ok? Ya, pero el ego es un programa informático construido a base de información errónea acerca de ti. Entonces, como es información errónea o equivocada, lo único que va a decir acerca de ti son entonces mentiras. ¿Ya? Entonces es un programa lleno de mentiras acerca de ti. ¿Ya? Puras mentiras, falsedades y estupideces. ¿Ya? Entonces, todas esas oportunidades donde viene esta vocecita absurda, estúpida, a decirte cosas, es una mentira. Estás escuchando literalmente a la mentira dentro de tu mente decirte mentiras acerca de ti. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le crees, eso es un error. Eso es un error. Claramente es un error porque no te va a llevar a conocerte a ti mismo como Dios te creó. Y lo que ocurre es que Dios te creó lleno de luz y completamente capaz de hacer todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero como eso que acabo de decir es verdad, entonces solo es luz. Pero el ego no tiene luz dentro de sí, el ego solo tiene oscuridad. Entonces el ego siempre va a querer oponerse a la verdad acerca de ti. Y entonces si tú le haces caso al ego, vas a cometer un error porque finalmente no te vas a conocer y vas a estar sufriendo y dándole vueltas al asunto porque es que la vocecita dice que esto y que la vocecita dice que no puedo, que voy a fallar, que bla, 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 bla. Al final, eso es lo que esa vocecita es el que genera el famoso síndrome del impostor, donde realmente tú has logrado ciertas capacidades, conocimiento, dominio sobre algo, y está esta voz absurda diciéndote, oye, en realidad no eres tan bueno como crees, o en realidad esto no te va a funcionar, o quizás te van a descubrir de que no eres tan efectivo como pareces, y todo eso. Bueno, todo eso son estupideces. Me gusta decir que son estupideces porque así son. Eh, Obviamente todos hemos tenido alguna vez esta voz, digo alguna vez porque es como algo típico que puedes experimentar, pero la gente lo que sucede es que no sabe cómo eliminarla. Y eso se elimina con prácticas espirituales. Cada vez que aparece la vocecita, de hecho, cada vez que aparece la voz tú le puedes responder lo que tú quieras, así como lárgate de aquí, déjame de molestar, o literalmente buscarle como pelear con la vocecita, digámoslo así. Y si te dice que no puedes, tú le dices dos veces que sí puedes. Listo, se acabó. Así es claro, ¿ya? Hace muchos años atrás, cuando yo no entendía tanto este tipo de cosas, claramente había una voz absurda, estúpida, diciéndome ciertas cosas que incluso me daban miedo. Y de pronto se me ocurrió decir, bueno, por cada vez que yo escuche esa voz, por cada vez que yo escuche esa voz, yo le voy a decir dos veces en voz alta lo contrario, literalmente lo contrario. Y era como ya, como que lo desafié y le dije, ya, dale, por cada vez que me digas, yo lo voy a decir dos veces. Y así démosle hasta el infinito si quieres. ¿Ya? Entonces fue interesante porque era como que venía la estupidez, era como dos veces, venía otra vez, dos veces, venía otra vez, y de pronto ya la cosa como que se cansó. Se cansó y claro, sí, tú igual puedes hacer eso. Y ahora si quieres especializarte más, claro, puedes usar, como ya te dije, una práctica espiritual y le das así, pero directamente al asunto, al núcleo de la estupidez y la eliminas, ¿ya? Bueno amigos, para eso tienes que aprender a meditar y si quieres aprender a meditar te dejo este video donde enseñé cómo hacerlo. También puedes tomar un curso de meditación conmigo que hago un curso en vivo al año y próximamente voy a hacer un curso grabado que podrás tomar en cualquier momento que se te dé la gana. Puedes ver acá en esta página los cursos de meditación que estoy haciendo constantemente. Te mando un gran abrazo y espero que este video te haya gustado. Chao, chao.